Hola, bueno, vamos retomando la sesión ahora ya con energías renovadas después del café. En la siguiente sesión vamos a tener una ponencia principal impartida por la doctora Rosa Farrás, a la que le damos la bienvenida a esta sede. Ella es investigadora principal del Laboratorio de Señalización Oncogénica en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Su área de trabajo es bioquímica y biología molecular y trabaja en cáncer. Ella es farmacéutica con un enfoque en investigación biomédica. Su trabajo se ha centrado en la homeostasis de proteínas y la señalización celular, especialmente en relación con el cáncer, y a lo largo de su carrera ha desarrollado métodos avanzados para estudiar la regulación de proteínas y ha contribuido significativamente en el campo tanto de la citometría, la citómica y también trabajando en colaboración con diversas redes de investigación europeas y nacionales. Y para nosotros es un placer que haya aceptado nuestra invitación hoy aquí. También queremos darle las gracias especialmente porque al principio teníamos un ponente invitado, Alberto Díaz, que venía del Instituto de Nutrición de Madrid, al que también saludamos desde aquí por su interés, pero finalmente con los cambios de fecha y por motivos personales no pudo venir y llamamos a Rosa y enseguida fue muy fácil contactar con ella y estuvo encantada de colaborar. Así que muchas gracias, Rosa. Te dejo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer, ¿no?, estar compartiendo con vosotros pues un poco de ciencia y lo que pues, queráis preguntar y sobre carrera profesional o bueno, lo que tengáis interés en comentar, pues lo podemos discutir. Yo os voy a hablar sobre proteostasis o homeostasis de proteínas, que bueno, ha sido el interés en toda mi carrera científica. Y os voy a empezar desde mis inicios, que como veréis pues empecé estudiando la proteólisis en plantas, en Arabidopsis, y luego pues cómo me cambié de campo porque me interesaba más el campo de animales, ¿no? Y vamos a ir viendo todo esto, y si tenéis dudas durante la presentación pues podéis interrumpirme, ¿vale? Las diapositivas para pasarlas. Vale. Vale, pues bueno, como todos sabéis, ¿no?, las proteínas son actores moleculares principales en las células que, bueno, pues su función es esencial, ¿no? Y por ello, pues tienen una regulación muy específica, ¿no?, desde que se sintetizan hasta que se degradan. Esta regulación pues va a controlar, ¿no?, la abundancia de las proteínas, que es muy importante que en algunos momentos algunas proteínas sean abundantes, pero en otros momentos hay que degradarlas porque ya no se necesitan, ¿no? Entonces, pues hay un ciclo, ¿no?, desde que se sintetiza la proteína hasta que se va a degradar mediante diferentes vías, ¿no?, como la vía del proteasoma, autofagia o lisosoma, ¿no? También estas vías van a degradar pues, proteínas que se han mal formado, ¿vale? Bueno, y esto va a controlar pues, muchas funciones de la célula, ¿no?, como el desarrollo, las respuestas a estrés, ciclo celular, daño al DNA, etcétera, ¿no? Y cuando hay una alteración en la abundancia de las proteínas, pues se puede producir enfermedades pues, como el cáncer, enfermedades neurológicas, enfermedades raras. Por lo tanto, es bueno, pues de una importancia enorme, ¿no?, la regulación de esta homeostasis de las proteínas. Y bueno, hoy en día tenemos metodologías para intervenir en la abundancia de proteínas, ¿no?, de manera que podemos o bien inhibir o acelerar
la degradación de algunas proteínas. ¿Vale? Pues bueno, en mi carrera a mí me ha interesado mucho el sistema ubiquitina-proteasoma, que es un sistema que controla, digamos, la degradación de proteínas específicas, ¿no? El descubrimiento, bueno, pues llevó muchos años, ¿no? Desde que descubrieron que la degradación de proteínas dependía de energía, ¿no? Necesitaban ATP, se descubrió la ubiquitina, que es un polipéptido, que es el que va a marcar a la proteína que se tiene que degradar para que sea reconocida por el complejo de ubiquitina E3 ligasa y ¿vale? Que va a ir poniendo ubiquitinas en la proteína de interés que será reconocida por el proteasoma para ser degradada, ¿vale? Estos estudios llevaron al Premio Nobel de Química, que se lo concedieron a Irving Rose, Abraham Hescott y Aaron Chechanover en 2004. Entonces, durante estos años, pues este campo era de enorme interés porque fue un descubrimiento impresionante, pues descubrir que algunas proteínas se degradaban de forma específica en un tiempo determinado, ¿no? Bueno, y como os he comentado, bueno, pues la proteólisis mediada por ubiquitina pues está implicada en muchos procesos celulares y bueno, pues uno de ellos, el ciclo celular, es el que empezó a interesarme en su momento, ¿vale? Entonces, bueno, yo empecé la tesis, la realicé en el Instituto Max Planck en Colonia y en este laboratorio, era un laboratorio que estudiaban señalización celular pero en Arabidopsis y utilizaban suspensiones celulares hechas a partir de raíz de las plantas y con eso pues se hacía bioquímica, ¿vale? Y en este laboratorio pues estudiaban interacciones proteína-proteína, que en aquella época pues se hacía mucho doble híbrido y entonces pues buscaban eso, interactores y ellos trabajaban con unas quinasas, las SNRK, que están implicadas en la señalización por glucosa. Bueno, en este laboratorio pues hacían dobles híbridos y dobles híbridos y encontraban miles de interacciones proteicas, ¿vale? Entonces yo me centré en el estudio de esta proteína SKP1 que bueno, resultó que era una proteína que formaba parte de un complejo E3 ubiquitina ligasa. Y bueno, pues ahí descubrimos que un complejo nuevo de E3 ubiquitina ligasa, ¿vale? Que tenía unas proteínas que se conocen como F-Box, ¿vale? Que son las que reconocen a las proteínas que se tienen que degradar, ¿vale? Pues bueno, ahí descubrimos este complejo haciendo pues, bueno, mucha bioquímica, purificación de complejos proteicos y descubrimos que este complejo a través de la quinasa se unía al proteasoma, ¿vale? Y en ese momento, pues bueno, descubrimos el complejo, pero no sabíamos para qué servía. Pero fue un descubrimiento pues bastante importante, ¿no? Porque fue descubrir una E3 ligasa nueva con unión al proteasoma, ¿vale? Y bueno, esto hoy ya se ha visto, por ejemplo, encontramos un inhibidor de este complejo, que era PRL1, y bueno, hoy se ha visto que esta proteína es otra E3 ligasa. Bueno, en fin, que la cosa todavía está por descubrir más detalles de este complejo. Después, bueno, acabé la tesis y viene la pregunta de, bueno, ¿hago un postdoc? ¿Dónde voy? ¿Y qué hago? Bueno, yo tenía claro que quería hacer un postdoc y también tenía claro que quería estudiar el ciclo celular, pero en células animales e irme más a aplicaciones, digamos, biomédicas, ¿vale?
Entonces, bueno, pues solicité las becas que podía solicitar en aquel momento, que son las becas EMBO, Long Term Fellowships, la Human Frontiers y la Marie Curie. Vale, bueno, tuve la suerte de que me las dieron todas y entonces la mala suerte es que solo podía quedarme con una, o sea, no podía enlazar una con otra. Entonces, bueno, pues me quedé con la Human Frontiers, que esta beca pues era para 3 años y luego te permitía el último año volver a tu país, escoger un laboratorio y volver a tu país a continuar la investigación. Entonces pensé que era interesante. Bueno, pues me quedé con esta y entonces pues me fui a un laboratorio pues para estudiar un poco proteínas, o sea, la proteólisis de proteínas reguladoras del ciclo celular, ¿vale? El ciclo celular, pues bueno, como sabéis, ¿no? Pues es una maquinaria que está muy regulada, ¿vale? Tiene pues regula la síntesis de DNA y la separación de los cromosomas, ¿vale? Para que la célula se divida en células hijas, ¿vale? Este proceso pues, está muy regulado por ciclinas y las ciclinas dependientes de quinasas, ¿vale? Entonces tenemos los que se llaman aceleradores, ¿no? Que son las ciclinas dependientes de quinasas, y los inhibidores, ¿no? Que son los inhibidores de las ciclinas dependientes de quinasas. Y estas proteínas que ciclan, ¿no? A lo largo del ciclo celular, pues se expresan cuando son necesarias, pues dependiente de la fase. Por ejemplo, en G1 necesitamos la ciclina D, ¿vale? En G2M necesitamos la ciclina A y la B, pero cuando no las necesitamos se degradan. Y esta degradación depende del sistema ubiquitina-proteasoma. Bueno, en aquella época ya se sabía que había E3 ligasas que degradaban a proteínas del ciclo celular, y se sabía que durante la fase S la E3 ligasa SCF pues degradaba proteínas, ¿no? necesarias para que el ciclo celular avanzara, ¿no? Pues, por ejemplo, la ciclina E, AP21, ¿vale? Y luego había otro complejo, el APC, que tenía una función más relevante en la mitosis, ¿vale? Y era necesario para degradar proteínas para que la célula se pudiera dividir en células hijas, ¿no? Pues al laboratorio al que yo fui, que estaba en Montpellier, en el Instituto de Genética Molecular, trabajaban con factores de transcripción de la familia AP1, y estos factores regulan el ciclo celular. Se sabían que eran o activadores de la ciclina D, o bien Jumbi era un inhibidor de la ciclina D, ¿vale? Y pues se estudiaba las modificaciones posttraduccionales como la fosforilación, la ubiquitinación, la sumoilación de estas proteínas, pues para ver cómo se regulaban. Estos factores de transcripción forman dímeros son varias familias y forman dímeros entre ellos, y el dímero es el que se une al DNA a regiones específicas para activar la transcripción de genes, ¿vale? Y una vez se ha unido, este dímero está muy regulado pues, por fosforilación para que se pueda activar, o bien por ubiquitinación para que se degrade cuando ya no lo necesitamos, ¿vale? Estos se activan por señales extracelulares, por hormonas, factores de crecimiento, por estrés, ¿vale? Que activan pues, la cascada de MAP-quinasas para, o sea, una cascada de fosforilaciones que van a fosforilar a estas proteínas. Por ejemplo, aquí he puesto el ejemplo de C-Fos y C-Yun. Cuando se fosforilan se activan, se unen al DNA y van a activar la transcripción de genes involucrados en la proliferación celular,
la diferenciación, la apoptosis, inflamación, bueno, muchas funciones celulares. Pues, bueno, a mí me interesó el papel de la proteína YUMB, porque a diferencia de los otros miembros de la familia, pues se sabía que YUMB sus niveles, o sea, se activan cuando estimulamos a la célula, ¿no?, con factores mitogénicos o por estrés. Luego sus niveles durante G1S digamos disminuyen, pero siguen elevados, y cuando la célula va a entrar en mitosis sus niveles se disminuyen dramáticamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues me interesó saber qué pasaba, por qué se degradaba y cómo ocurría esto, ¿no? Y empecé bueno, pues a estudiar este fenómeno, como veis, en células aquí sincronizadas, ¿vale? Aquí tenemos células que están en la fase G1S. Cuando llegan a mitosis, pues veis que la proteína YUMB desaparece, ¿vale? Y sabemos que están en mitosis porque los niveles de ciclina B son elevados. Bueno, pues lo primero que vimos es que cuando sobreexpresamos YUMB en las células, la mitosis se alargaba bastante comparado con una célula control, ¿vale? Tenía un vídeo para mostraros esto, pero no podemos, no funciona bien. Bueno, el caso es que las células estaban aquí en metafase, dando vueltas, y hasta que, bueno, al final conseguían dividirse, ¿vale? Pero producían mitosis aberrantes, ¿vale? Y como veis, pues había trocitos de cromosomas, ¿no?, pues que se quedaban por ahí colgando, puentes así en la anafase porque las células no se dividen bien, formación de micronúcleos, ¿vale? O sea, se producían, al sobreexpresar esta proteína, mitosis aberrantes, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa que descubrimos es que YUMB lo que hace es activar a la ciclina A aquí, en la fase de G2, pero la ciclina A se tiene que degradar para que la célula entre en mitosis. Entonces, bueno, una explicación que podría ser es que YUMB se degradaba en mitosis para, digamos, impedir, ¿no?, la transcripción de la ciclina A. Luego, bueno, más adelante, pues ya volví aquí a Valencia, al Príncipe Felipe, conseguí un Miguel Servet y, bueno, continué estos estudios y aquí, bueno, descubrimos que YUMB interaccionaba con una E3 ligasa, que es la FW7, ¿vale? Hicimos ensayos de inmunoprecipitación y, bueno, pues vimos que aquí, ¿no?, pues que YUMB interaccionaba con esta proteína. Y también observamos que pues antes de entrar en mitosis había una activación de la quinasa GSK3 beta, y también descubrimos que YUMB tenía un motivo, un fosfodegrón, ¿vale? Y que entonces bueno, es un motivo consensus que reconoce la proteína FBW7 y que depende de fosforilación. Entonces, bueno, pues observamos que GSK3 era la quinasa que fosforilaba aquí a esta treonina y que la serina podía ser fosforilada por la ciclina CDK, aunque esto no lo hemos confirmado. Pero bueno, descubrimos que este complejo E3 ligasa era el que degradaba YUMB en G2M, ¿vale? Y que, bueno, esto dependía de la fosforilación por GSK3 beta, ¿vale? Además, también vimos que la degradación de YUMB era necesaria también para que esta proteína DDX11, que es una helicasa involucrada en la separación de cromosomas, pues se pudiera expresar, ¿vale?
Y bueno, más adelante pues también observamos que en el linfoma anaplásico de células grandes, Yumby se sobreexpresa mucho, es un hallmark en este linfoma, y lo que vimos es que en este linfoma la proteína ALK es una quinasa, ¿vale?, inhibidora de GSK3 beta, estaba activa, ¿vale?, estaba activada de manera constitutiva, de manera que Yumby ya no se fosforilaba y por tanto ya no era degradado y se acumulaba en estas células. Y esto pues producía formación de micronúcleos, separación prematura de los centrómeros, ¿vale? Como veis, por ejemplo, no sé si se observa bien, pero aquí veis que los cromosomas están como más separados, ¿no?, que los cromosomas control, y esto ocurría de forma prematura, ¿vale? Lo que esto produce una inestabilidad cromosómica y pues eso, mitosis aberrantes que al final son oncogénicas, ¿vale? Bueno, seguimos con estos estudios y claro, como sabíamos que los niveles de Yumby eran altos en la fase S, pero luego se degradaba en mitosis, pues pensamos, aquí esta proteína debe tener un doble papel, ¿no?, en la mitosis. Y bueno, observamos que si quitamos a Yumby, el ciclo celular se para en G1S, ¿vale? Las células, veis aquí, si no tenemos Yumby, la fase G0, G1 es más elevada que en la fase control y la síntesis está disminuida, ¿vale? O sea que parecía que Yumby era necesario para la progresión del ciclo celular en G1S. Bueno, y hicimos estudios de inmunoprecipitación de cromatina, de transcriptómica y bueno, al final, cruzando todos estos estudios, bueno, descubrimos que había dos dianas interesantes de Yumby, que era la ciclina E y TGF-beta2. ¿Vale? Estas proteínas están involucradas en la regulación del ciclo celular, ¿vale? En la fase S, la ciclina E es necesaria para que la célula pase de G1 a S y TGF-beta2 es lo contrario, ¿vale? Es un inhibidor de esta fase. Bueno, pues lo que hacía Yumby era activar a ciclina E y inhibir a TGF-beta2, ¿vale? Entonces descubrimos, bueno, esta nueva función de Yumby, pero luego nos preguntamos por qué, bueno, TGF-beta tiene un doble papel, ¿no? Por un lado es un represor del ciclo celular, pero por otro lado, cuando está activado, ¿vale? Es un factor tumorogénico porque induce la transición epitelial mesenquimal y bueno, la metástasis, ¿vale? Entonces nos preguntamos que bueno, si Yumby reprime a TGF-beta2, ¿qué pasa cuando las células expresan TGF-beta, ¿no? TGF-beta es una citoquina pues, que activa una cascada de señalización y bueno, pensamos, bueno, a lo mejor Yumby, pues, como inhibe a TGF-beta, va a inhibir también toda esta cascada de señalización que induce migración e invasión celular. Y bueno, esta es la cascada de señalización que activa TGF-beta, ¿vale? Activa mediante la señalización por vía SMAD, pero también tiene una señalización no canónica, ¿vale? Que bueno, activa una serie de MAP quinasas también que activan la transcripción de genes, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que vimos es que si tratamos las células con TGF-beta, pues Yumby se activa más, ¿vale? Eso ya nos sorprendió que pasaba aquí y vimos que se activaba toda la cascada de SMAD que al final pues lleva a una célula con un fenotipo más mesenquimal, ¿vale? Que es el que observamos aquí.
y son células más invasivas. Aquí hicimos ensayos de migración-invasión y vemos que cuando las células sobreexpresan YuMB y las tratamos con TGF-beta 2, pues se vuelven más invasivas. Por tanto, por un lado tenemos que YuMB es un represor de TGF-beta 2 en el ciclo celular, pero cuando tratamos a las células con TGF-beta 2 hay como un feedback positivo donde YuMB se activa y regula más esta cascada de TGF-beta, ¿vale? Entonces, curiosamente, ¿vale?, pues veíamos que YuMB seguía inhibiendo al RNA, ¿vale?, de TGF-beta 2, pero, sin embargo, había más proteína de TGF-beta 2. O sea, es un poco complicado explicarlo. O sea, por un lado YuMB inhibía la síntesis del mensajero, pero por otro lado activa a la proteína de TGF-beta 2, ¿vale? Esto es un estudio que todavía no está acabado porque el mecanismo no lo sabemos, pero sí sabemos que YuMB lo que hace es, facilitar o promover la traducción de la proteína TGF-beta 2, ¿vale? Bueno, y son cosas paradójicas pues, que nos encontramos en cáncer, ¿no?, y que a veces es difícil explicar. También vimos que la sobreexpresión de YuMB pues, promueve el desarrollo de tumores. Hicimos ensayos en ratones donde inyectamos las células que sobreexpresan YuMB, que están marcadas con GFP, ¿vale?, y observamos que la formación de tumores en comparación con las células control que se inyectaron, ¿no? Y también observamos que se formaban metástasis en hígado y pulmón, ¿vale? Aquí veis, las células verdes son las células que sobreexpresan YuMB y aquí veíamos en hígado, ¿no?, pues focos metastásicos o en pulmón, ¿vale? Por tanto, y también al analizar los tumores, pues veíamos que YuMB se está expresado en la zona central del tumor, ¿vale?, pero también observamos que en las zonas periféricas del tumor la expresión de YuMB es más elevada y esto se corresponde con la expresión de TGF-beta 2, ¿vale? Y, por ejemplo, la ciclina E1 pues, se expresaba más en la zona central, ¿vale? Esto nos sugiere que la expresión de YuMB en esta zona periférica del tumor, junto con TGF-beta 2, pues va a promover que estas células sean más migratorias y más invasivas, ¿vale? Y bueno, este es el modelo de trabajo que tenemos, ¿vale? Y por un lado tenemos que pues, YuMB regula el ciclo celular, ¿vale? En condiciones normales, pues durante la fase S, G1AS activa a ciclina E y inhibe a TGF-beta 2, luego durante la fase S activa ciclina E y en mitosis pues ya se degrada para facilitar la división celular, ¿vale? Si quitamos YuMB, si lo inhibimos, pues tenemos un parón del ciclo celular, ¿vale? Pero cuando tenemos activa citoquina como TGF-beta 2, ¿no?, pues que se puede dar, ¿no?, en procesos inflamatorios o en células cancerosas, cuando la célula sobreexpresa YuMB, pues se produce una activación de la transición epitelial mesenquimal y invasión celular y metástasis, ¿vale? Hemos visto también que niveles elevados de YuMB pues, están asociados con mal pronóstico en cáncer de ovario y próstata, ¿vale? También estamos estudiando su papel en cáncer de pulmón. Por tanto, estas proteínas, estos factores de transcripción, normalmente no están mutados en cáncer, ¿vale? No son mutaciones, no son drivers, digamos, pero lo que sí está ocurriendo es que mutaciones que ocurren en las células de cáncer van a provocar una pérdida de regulación del programa de la expresión génica,
¿vale? Esto altera el ciclo celular, ¿no? El ciclo celular se descontrola y, bueno, esto es debido a que hay una alteración de programas que regulan la transcripción, ¿vale? Como estos factores de transcripción. Y bueno, no están mutados, pero están activados debido a las mutaciones que han ocurrido en la célula del cáncer. Si nosotros quitamos estos factores de transcripción, pues vemos que el ciclo celular se para y la célula se muere, ¿no? Por tanto, es una vulnerabilidad que tienen estas células y que podemos atacar, ¿vale? Por lo tanto, esto nos ofrece pues, una ventana para atacar a estos factores de transcripción, ¿no? Que inducen esta vulnerabilidad en las células, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Los factores de transcripción son muy difíciles de inhibir, ¿vale? Son proteínas pues, que no tienen, la estructura no está muy organizada, no tienen los que se llaman binding pockets para que se puedan unir moléculas. Por lo tanto, pues aunque se consideran, ¿no? Que son dianas ideales, pero muy difíciles de atacar, ¿no? Con moléculas inhibidoras y tal. Y hasta ahora pues se decía que eran undruggable, ¿vale? No podíamos diseñar pues moléculas para inhibir a estas proteínas, eso es muy difícil, ¿vale? Pero bueno, con el conocimiento que hemos tenido de cómo funciona la maquinaria de degradación de proteínas, ¿vale? Pues se pensó que se podía utilizar esta maquinaria para degradar proteínas de manera selectiva, ¿no? Entonces, esto es un campo ahora de estudio muy, muy potente, ¿vale? Muy emergente y con muchas empresas ahora muy interesadas en este campo, porque bueno, pues ya se han diseñado varias metodologías para poder degradar proteínas de manera específica, ¿no? Son lo que habéis a lo mejor oído hablar, PROTACs o molecular glues, ¿vale? Y esto, pues el PROTAC son moléculas, ¿vale? Que tienen como dos linkers, ¿vale? Un link que se une a la E3 ligasa, ¿vale? Otro link que une a la proteína que queramos degradar. Entonces, esto será reconocido por la E3 ligasa, ¿vale? Y degradará a la proteína de interés, ¿vale? Luego tenemos los molecular glues, ¿vale? Que es parecido al PROTAC, pero son moléculas más pequeñitas que se unen al target y, digamos, a la proteína de interés, y le van a cambiar la conformación de manera que será reconocida también por E3 ligasas para que se ubiquitine y se degrade, ¿vale? Y esto, bueno, pues es un campo de mucho interés, con mucho potencial para aplicación clínica. Y bueno, aquí os he puesto un ejemplo de una revisión pues, que acaba de salir, ¿no? Que explica toda estos mecanismos, ¿no? Y Targeted Protein Degradation from Mechanism to the Clinic, ¿no? Es muy bonito, por ejemplo, ¿no? Pues ver cómo se ha ido descubriendo todo este sistema de degradación de proteínas y que ahora pues tengamos una aplicación para poder, ¿no? degradar las proteínas que son aberrantes o que interesa degradar dependiendo de la enfermedad. Por lo tanto, bueno, pues una de las ideas que tenemos es ver si podemos pues, diseñar degradadores, ¿no? de AP1 para utilizarlos pues, en los cánceres donde esté sobreexpresado y podamos eliminar estas proteínas. Y bueno, este es mi grupo de investigación en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Por aquí está Javi está aquí. Tiene el póster número 8, creo, sí, que podéis visitar y también hacerle las preguntas que queráis. Y bueno, como veis, hay muchos colaboradores durante todos estos años
Y bueno, sí, gracias por vuestra atención. Si tenéis preguntas, pues respondo sin problema. Muchas gracias, Rosa. Bueno, tanto por tu charla, que ha sido excelente, y sobre todo yo te quería agradecer dos cosas: el énfasis que has hecho en esa investigación básica que después encuentra la traslación a la clínica, pero que a veces cuando se empieza pues no sabes qué aplicación va a tener, pero que siempre da lugar a un resultado al final útil para tratar las enfermedades como el cáncer. Y luego también contando que la audiencia, pues la mayoría son predocs, ese resumen que has hecho un poco de tu trayectoria, de bueno, y ahora estoy en la tesis, ¿qué hago? Que también invito a los asistentes que si alguien tiene dudas, no solo científicas, sino claro, un poco de ¿qué me recomiendas? O ¿me voy al extranjero? ¿No me voy? Este tipo de preguntas, pues que yo creo que te las puede plantear sin problema. Así que abrimos ahora la ronda de preguntas. Claro, no seáis tímidos. Os podéis animar, que, a ver, una de las finalidades de este congreso también es que estemos un poco como en casa y que podamos conocer a los grupos que tenemos cercanos y bueno, que investigadores principales pues nos contesten a las dudas que tengamos. Si no, empezarán por ahí las preguntas. Lo sé. Por ahí. Muchas gracias por la presentación, Rosa. Y lo estaba comentando con unas compañeras antes, y sobre todo las personas que trabajamos en salud pues tenemos una formación de medicina más biológica, y personas que con una formación, por ejemplo, físicos, a lo mejor también podrían aplicar un poco de luz o otras perspectivas a estas enfermedades, porque al final se llevan muchos recursos y a lo mejor ver las cosas desde otra perspectiva puede abrir nuevos caminos. Y simplemente era por saber cuál sería tu opinión con respecto a esto, y en caso de que sea algo positivo, de qué manera poder implementar esas formaciones dentro de esos equipos. Sí, a ver, yo creo que está claro que la multidisciplinaridad, ¿no? Siempre va a aportar cosas, y la visión diferente pues siempre va a fortalecer yo creo los proyectos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando solicité la beca, la Human Frontiers, bueno, yo venía del campo me hice la tesis en Arabidopsis, aunque bueno, no vi plantas, pero era de plantas, y yo tenía miedo, digo, bueno, ahora me voy a cambiar a animales, que era mi idea, esto cómo lo van a ver, ¿no? Y no, de hecho, eso lo valoran muy positivamente, ¿vale? Que diferentes disciplinas, o sea, que tú estés formado en una disciplina y te vayas a trabajar a otra, está muy bien valorado, ¿vale? Porque, bueno, está claro que vas a aportar otra visión, otra manera de ver las cosas, que seguramente va a ayudar, ¿no? a entender pues, bueno, los mecanismos, ¿no? que ocurren. Porque bueno, muchas veces al final vemos solo una cosa pequeña, ¿no? Pero está claro que en una división celular pues se involucran fuerzas mecánicas, ¿no? O eventos que a lo mejor un biólogo o no sé, un farmacéutico, un médico no llega a ver, ¿no? Sí, vamos, yo estoy a favor de que se junten diferentes disciplinas y trabajen juntos, claro. Muchas gracias, Rosa. Muy interesante. Quería preguntarte por el sistema Porotax. ¿Cómo está actualmente el estado de desarrollo en cuanto a desarrollo de fármacos, que tú sepas, y qué tipo de proteínas se pueden dianizar con esta aproximación? Ahora, bueno, es un campo súper emergente con mucha financiación. Bueno, de hecho, bueno, las empresas están súper interesadas, y bueno, hay ya moléculas que bueno, están en
ensayos clínicos y, por ejemplo, hay una muy interesante que ataca STAT3, que es un cofactor, ¿no? Y para degradarlo, lo degrada específicamente y en animales funciona muy bien. Se han hecho ensayos en cáncer, en modelos de animales de cáncer de páncreas y funciona muy bien. Y además es que son muy específicas. Y bueno, hay más, ¿eh? Sé que hay gente que está estudiando con ciclinas, no sé. ¿Es una aproximación específica para cáncer? No, ¿O se puede utilizar para cualquier otra enfermedad? para enfermedades raras, Sí. neurodegenerativas también. Hay mucha investigación ahí también para los agregados. Lo que pasa, el problema de los PROTACs es que son moléculas bastante grandes, ¿vale? Entonces eso es que llegue a humanos es un poco un hándicap ahí. Entonces ahora lo que está, digamos, emergiendo más son las molecular glues, que es parecido al PROTAC, pero son moléculas más pequeñas que interaccionan con la proteína de interés para degradarla también, ¿vale? Entonces ahora hay mucha búsqueda, pues con con inteligencia artificial buscan moléculas que tengan estas propiedades, ¿no? de unirse a un target, ¿no? Esto, por ejemplo, esto se descubrió, os suena, ¿no? La talidomida. La talidomida era un fármaco que se daba a las mujeres embarazadas para inhibir las náuseas y era un poco sedante, ¿no? Pero se descubrió que provocaba malformaciones en los fetos y la prohibieron, ¿no? esta molécula. Bueno, pues esta molécula resulta que se une a una E3 ligasa, que es el cereblón, ¿vale? Y lo que hacía es que al unirse a esta E3 ligasa cambiaba de alguna manera la conformación del cereblón y activaba la degradación de otras proteínas, como un factor de transcripción que es SAL4, que es muy importante en el desarrollo, ¿no? Entonces, a partir de este descubrimiento de que la talidomida es una molecular glue, ¿vale? Entonces, a partir de aquí han empezado pues, a diseñar análogos y tal, y hay una búsqueda intensa pues, de estas moléculas que se unen a E3 ligasa y activan la degradación de proteínas específicas. Sí, esto ha sido una revolución. Que los factores de transcripción no son buenos targets no son buenas tiendas terapéuticas. ¿Conoces algún caso en el cual se haya conseguido llevar a la clínica o por lo menos que se esté desarrollando algún fármaco que ataque algún factor de transcripción? Bueno, está el STAT3, ¿vale? Y es verdad que, hasta ahora se pensaba que los factores de transcripción no eran buenos targets, pero ahora con todo esto de PROTACs y tal ha cambiado el paradigma y se tiene mucha esperanza de que se pueda desarrollar PROTACs para factores de transcripción. Por ejemplo, en el caso de AP1 han hecho un PROTAC, que lo acaban de publicar, y AP1 tiene una molécula, un inhibidor, ¿vale? Pero que inhibe la unión al DNA. No es muy específico, pero hasta ahora era el único así inhibidor más que funcionaba. Y entonces lo que han hecho es, le han hecho a esta molécula, le han puesto un link y hace que lo reconozca una E3 ligasa, una SCF3 ligasa, y degrade a AP1. Y de momento han visto que degrada a algunos miembros de AP1. ¿Vale? Y, hay una publicación, habrá que ver si esto funciona, ¿no? ¿Son todo moléculas orgánicas lo que se utiliza para PROTACs o también hay péptidos? No. ¿O peptidomiméticos? ¿Son todo moléculas orgánicas? Sí, sí. Muchas gracias. Bueno. ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenos días. Bueno, de primero, muchas gracias por la charla. Me ha parecido súper interesante todo lo que has contado. Y te quería preguntar, la acumulación de Junbei que comentabas, ¿la habéis visto solo asociado a procesos tumorales o también se sabe que puede ocurrir en otros contextos, como por ejemplo
Lo de el reparto anormal de las cromátidas me recordó un poco en la gametogénesis con la edad, que también se ve que esos procesos ocurren con más tendencia. Entonces, preguntar si lo habéis visto asociado Ya. a más... No, en el laboratorio estamos centrados en células cancerosas. No hemos ido más allá, pero bueno, podía ser que estuviera implicado, claro, en otros procesos. Vale. De hecho, el knockout de Yumbin ratón es letal porque hay problemas de formación de placenta. Vale. O sea, sí que, a ver, es una proteína que está expresada en la mayoría de células y, vamos, seguro que tiene otras funciones. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Más gente por ahí? Buenos días, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, yo quería preguntarte, porque has dicho que hiciste la tesis en Alemania, en Colonia, y hoy en día, una vez que terminamos la tesis, como que el futuro es o te vas al extranjero o como que no puedes seguir con la carrera de investigación que al final necesitas irte. ¿Cómo fue el ya hacer la tesis en el extranjero? O sea, ¿qué te llevó a ti? Porque como a nosotros nos cuesta irnos para después poder volver, pues eso. Sí, bueno, aquella época también ya era diferente, entonces yo quería hacer biología molecular, me gustaba mucho y bueno, empecé a colaborar, ¿no? en un departamento en la Facultad de Farmacia y ellos colaboraban con un grupo aquí en el Max Planck, ¿vale? Y para hacer pues lo que eran las cosas más pues bioquímica, biología molecular. Y bueno, pues a mí me gustaba y veía que, claro, ahí en el Max Planck las posibilidades y los laboratorios eran impresionantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues me llevó el querer meterme en este mundo y estar en un sitio pues más puntero, ¿no? Que tenía más posibilidades, ¿no? También, a ver, tiene que gustarte viajar y bueno, a mí no, o sea, no me importaba, ¿no? Para mí era importante estar en un buen laboratorio y poder hacer una ciencia pues con posibilidades de hacer cosas diferentes, ¿no? Y punteras. Muchas gracias. Pero bueno, quiero decirte que ahora aquí en España hay muy buenos laboratorios y bueno, y ha cambiado y tampoco hace falta irte fuera, pero para hacer la tesis o bueno, o el postdoc, ¿no? Hay muy buenos laboratorios, pero yo os animo a iros fuera un tiempo porque bueno, veis otras cosas, otra manera de trabajar. Y es una experiencia no solo profesional, ¿no? A nivel personal, pues que enriquece mucho. O sea que yo sí que os animo a iros fuera. Pero tengo que deciros que aquí en España hay muy buenos laboratorios y tampoco hace falta obligatoriamente irse fuera, ¿vale? Sí que es verdad que cuando pides luego las becas, los contratos, pues el haberte ido fuera te da puntos, ¿vale? Entonces, un poco como que estás un poco obligado a irte fuera. Pero mirarlo de una manera positiva es muy enriquecedor y seguramente os va a aportar cosas interesantes, ¿no? Y aparte también que normalmente los sueldos son bastante mejores, ¿eh? Porque yo creo que con las becas de postdoc ahorré bastante dinero. Bueno, hola, muchísimas gracias por la charla y me he quedado también, creo que como todos, muy impresionada al ver que te dieron las 3 becas que pediste. ¿Te costó mucho decidir cuál? De las 3 nos has dicho por qué elegiste esa, pero sí, ¿fue una decisión dura? A ver, lo que me dio rabia era que no podía, ¿no? enlazar, o sea, me tenía que quedar con una, ¿no? No podía enlazar unas con otras, que hubiera estado bien, ¿no?
Pero entonces, bueno, a ver, la EMBO tiene mucho prestigio, ¿vale? Y era interesante. O sea, entre las tres, pues la EMBO tiene mucho prestigio y luego la Human Frontiers es muy difícil conseguirla también porque dan muy poquitas, ¿vale? Entonces, es la que pagaba mejor, ¿vale? Y además tenía el año para volver a tu país. No sé si ahora eso se mantiene. Pero, bueno, pues me quedé esta, ¿no? que pagaba mejor y tenía esta opción de volver. Vale. Y en relación con esto, claro, bueno, como te dieron las tres, ¿tienes algún consejo a la hora de escribir proyectos o de solicitar becas que digas, esto me ha ayudado mucho a... Pues, no sé, quizá, bueno, pues tenerlas, el proyecto tiene que ser muy claro, ¿vale? No, o sea, no tiene que ser un proyecto complicado, no. Un proyecto de fácil lectura y que sea de un tema relevante, ¿vale? En aquel momento, pues, era relevante estudiar la regulación de proteínas reguladoras de ciclo celular, ¿no? Pues era algo nuevo y entonces yo creo que ahí le tenéis que dar importancia a la innovación, que sea algo nuevo y que sea un proyecto de fácil lectura y que se vea que lo puedas hacer, porque las becas postdoctorales son limitadas, ¿no? En el tiempo, pues son de 2-3 años, ¿no? Pues algo que se pueda hacer en ese tiempo, ¿no? Y luego que el laboratorio sea bueno también. Muchas gracias. Y luego animaros, si tenéis que pedir becas, pues pedir todas las que podáis. ¿Vale? Bueno, en relación a eso yo te pregunto, porque es verdad que las becas EMBO y las Marie Curie son bastante conocidas, pero las que has comentado de Human Frontiers, no sé si sabes si siguen funcionando. Siguen funcionando. Por ejemplo, yo no las conocía personalmente, no sé, de los que están aquí, si las habíais escuchado. Sí, estas sí siguen y son muy interesantes, ¿eh? Y también pensar que, por ejemplo, las EMBO tienen becas de corta estancia también, no sé si las conocéis. Sí, yo sí que me fui de estancia con una EMBO corta, pero bueno, sí que es verdad que luego a nivel postdoctoral pues es un poco más difícil, que ya te exigen. Sí, ahí más en tiempo esas vas a una entrevista, bueno, primero te seleccionan para una entrevista y luego, bueno, si pasas la entrevista pues ya... Muy bien, pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Si no, pues muchas gracias, porque Nada. sí que se ha animado al final la conversación. Muy y bien. a Rosa por su charla. Vale, muy bien, muchas gracias.